Mi suegra quería que le diera mi hija a su hija adorada, pero el karma hizo su trabajo y ahora ambas están en la cárcel. Hola Reddit. Me cuesta mucho escribir esto, pero siento que necesito desahogarme. Me llamo Ana, tengo 32 años, y lo que estoy viviendo no sé si parece una telenovela o una pesadilla. A veces pienso que, si alguien me lo contara, no le creería. Pero es real. Y lo estoy viviendo yo. Estoy casada con Julián desde hace 6 años. Tenemos una hija de 4 años, Isabela. Es una niña dulce, curiosa, inteligente, lo mejor que me ha pasado en la vida. Siempre quise ser mamá, y cuando llegó Isabela, sentí que por fin estaba completa. Pero nunca pensé que traer una vida al mundo también significaría ponerme en el centro de un drama familiar que raya en lo delirante. Desde que conocí a la familia de mi esposo, supe que había una especie de jerarquía silenciosa. Y en la cima de esa pirámide está Camila, la hermana menor de Julián, la hija dorada. Camila tiene 29 años, es nutricionista, vive sola, es fanática del yoga, del veganismo, del autocuidado. Nunca ha tenido una relación seria que yo sepa, y siempre decía que no quería hijos porque le arruinan la figura y te quitan la libertad. La típica tía soltera cool, o al menos eso parecía. La madre de Julián, Teresa, mi suegra, es el tipo de persona que te saluda con un beso y un cumplido, que en realidad es una crítica. Qué bonita te ves hoy, Ana. Esa ropa suelta te favorece tanto, ya casi no se nota que no has recuperado tu figura. Ese tipo de cosas. Siempre me dejó claro, de forma sutil pero constante, que yo no era suficiente para su hijo. Que no cocinaba tan bien como Camila, que no era tan elegante, que no hablaba con la misma educación, que no cuidaba tan bien mi piel. Nunca dije nada. Por respeto. Por amor a Julián. Por mantener la paz. Pero ahora me doy cuenta de que debí poner límites mucho antes. Todo comenzó a escalar hace unos meses, cuando fuimos a una cena familiar. Nada fuera de lo común, comida, risas, vino, hasta que Camila, de la nada, dijo algo que me dejó helada. Estuve pensando últimamente, a veces creo que yo hubiera sido mejor mamá que algunas personas que sí tienen hijos. La frase cayó como plomo en la mesa. Teresa sonrió bajito. Julián le dio una mirada rara, pero no dijo nada. Yo intenté reírme, como si no entendiera el veneno en esas palabras. Pensé que solo quería llamar la atención. Pero no. Era el inicio de algo. Días después, Teresa me pidió que pasara por su casa para hablar de algo importante. Yo fui, sin sospechar nada grave. Pensé que quería planear algo para el cumpleaños de Isabela o algo así. Pero no. Lo que me dijo, aún me cuesta procesarlo. Se sentó frente a mí, con una taza de té como si fuera una conversación casual, y me soltó. Camila ha estado muy mal últimamente. Fue al médico, y, bueno, no puede tener hijos. Tiene una condición, algo hormonal. Ya lo intentó todo. Y está destrozada. Ha estado llorando cada noche. No lo dice, pero le está afectando mucho. Y tú ya tienes a Isabela. Eres joven, puedes tener más. Yo la miraba sin entender hacia dónde iba. Pero ella siguió. Estuvimos pensando, sería un acto muy generoso, de verdadero amor, que le dejaras a Isabela. Que se la dieras a Camila. Para que la críe. Ella podría darle una vida buena, ¿sabes? Tiene estabilidad, paciencia, educación. Y tú puedes tener otro hijo, empezar de nuevo. No le digan nada a Isabela todavía, claro, eso la confundiría. Sería un proceso lento, gradual, pero al final, todos ganarían. No supe si reírme o llorar. Le pregunté si estaba hablando en serio. Me dijo que sí. Completamente. Me levanté. Le dije que estaba completamente loca. Que Isabela no era un objeto que se puede ceder como un mueble. Que jamás en mi vida permitiría algo así. Teresa se ofendió. Me llamó egoísta. Dijo que no entendía lo que es el sacrificio por el bien de la familia. Desde ese día, todo cambió. Camila dejó de saludarme. Teresa comenzó una campaña de desprestigio silenciosa.
Pequeñas cosas. Comentarios sobre cómo Isabela se cae mucho, seguro que está comiendo bien, sobre cómo Julián se ve más cansado últimamente, no lo estás dejando descansar, o incluso cosas más crueles. Tal vez Isabela sería más feliz si tuviera un ejemplo femenino diferente, uno que no se la pase estresado todo el día. Incluso he notado que cuando dejamos a Isabela con ellos, cosa que ya no pienso volver a hacer, vuelve extrañamente callada. Como si le hubieran dicho cosas que no sabe cómo repetir. Me da miedo. No sé si estoy exagerando. Pero tengo el instinto de una madre, y sé que algo no está bien. Hasta aquí llega esta primera parte. Pensé que lo peor ya había pasado. Que con haber dicho que no, todo terminaría. Pero estaba muy equivocada. Lo que vino después, fue aún más retorcido. Y sí. Eventualmente, el karma tocó la puerta. Pero antes de eso, intentaron hacer algo que todavía me quita el sueño. Actualización 1. Hola otra vez. Gracias a quienes me leyeron y comentaron en la primera parte. No saben lo mucho que significa eso para mí, porque hasta ahora me sentía como si estuviera volviéndome loca. Pero no. Lo que me está pasando es real, y tristemente, se ha puesto peor. Después de esa conversación absurda en la que mi suegra me pidió que le entregara a mi hija a mi cuñada, tomé la decisión de no volver a dejar a Isabela a solas con ellas. Me parecía exagerado al principio, pero algo me decía que debía proteger a mi hija, incluso si eso significaba romper la rutina o hacer enojar a la familia de Julián. Y hablando de él. Sí, le conté todo. Julián al principio pensó que estaba exagerando. ¿Cómo te va a pedir eso mi mamá? ¿Cómo que se la des a Camila? Eso no tiene sentido. Pero después, cuando le mostré los mensajes que me mandó su madre, algunos con frases tipo cuando Camila tenga a Isabela, todo va a cambiar para bien, empezó a darse cuenta de que algo raro sí estaba pasando. No fue fácil. Él no quiere pensar mal de su familia. Lo entiendo. Pero una cosa es tener una familia complicada, y otra es lo que vino después. Unas semanas más tarde, tuvimos un cumpleaños familiar. Fuimos por compromiso. Isabela estaba feliz, como siempre, porque adora a su abuela, al menos, lo que ella cree que es su abuela. En esa fiesta noté algo que me dejó helada. Primero, Camila no me dirigía la palabra. Ni una. Pero a Isabela sí. Se le acercaba como si fuera su hija. Le hablaba bajito. Le decía cosas como ¿verdad que tú te sientes más cómoda conmigo que con tu mami últimamente? Yo estaba cerca, y fingía que no escuchaba. Me hervía la sangre. Luego noté que Teresa les decía a los demás invitados frases como mi nieta se está quedando mucho con Camila últimamente, se llevan tan bien, ya parecen madre e hija o uno nunca sabe cómo llegan los hijos a nuestras vidas. ¿Perdón? Lo peor fue cuando, al momento de cantar el pastel, alguien preguntó por la mamá de Isabela, una tía que no me conocía bien, y Teresa le dijo, con una sonrisa. Ahí está, con Camila. Esas dos están hechas para ser madre e hija, ¿no crees? Me tuve que tragar todo para no hacer una escena en plena fiesta. Al día siguiente, noté que Isabela empezó a decir frases extrañas en casa. Cosas que no son propias de una niña de 4 años, y que claramente venían de adultos. Camila me dijo que ella me cuida mejor que tú porque ella me deja hacer lo que yo quiera. Oh. Camila dice que me parezco más a ella que a ti, porque tú no sabes jugar. Julián también se dio cuenta. A los dos nos dio un nudo en el estómago. Decidimos cortar el contacto por un tiempo. Teresa nos mandó un audio larguísimo llorando, diciendo que le estábamos rompiendo el corazón, que Camila se había deprimido, que Isabela la necesitaba también a ella, que no podíamos ser tan crueles. Yo quería contestar, gritarle, decirle que estaba loca, pero Julián me pidió que esperáramos. Que mejor tomáramos distancia. Y ahí fue cuando se pusieron peores. Una semana después, al recoger a Isabela del jardín de niños, la maestra me detuvo y me dijo algo que me heló la sangre. ¿Estás segura de que tú eres la mamá? Es que vino una mujer más joven que tú, con un parecido muy fuerte a Isabela, y dijo que tú le habías pedido que fuera a recogerla ese día. Nos pareció raro, porque no nos notificaste nada. Casi me desmayé.
Obviamente era Camila. La describieron exactamente como ella. Gracias a Dios no se la entregaron porque no tenía la identificación correcta ni una nota escrita. Pero si no hubiera sido por una maestra precavida, mi hija se hubiera ido con una mujer que estaba intentando robársela. Julián y yo confrontamos a su familia. Teresa negó todo. Dijo que seguramente fue un malentendido. Que Camila solo había ido a ver cómo estaba Isabela. Que no tenía malas intenciones. Pero yo ya no me creo nada. Y ya no estoy dispuesta a quedarme callada. Estoy documentando todo. Tengo registros de los mensajes, de lo que ocurrió en la escuela, de las cosas que mi hija ha dicho. Porque esto ya no es una locura familiar. Esto es una amenaza real. Y lo peor es que aún no saben lo que estoy planeando. Porque si ellas quieren jugar sucio, yo también puedo proteger a mi hija con todo lo que tengo. Actualización 2. Hola otra vez. Quisiera decir que las cosas se calmaron, pero sería mentira. Desde la última vez que escribí, me la he pasado con un nudo en la garganta. Cada día siento que tengo que proteger a mi hija incluso de su propia sangre. Y eso me ha cambiado. Me quitó la ingenuidad. Me quitó el miedo. Y sí, me hizo hacer algo que jamás pensé que haría. Después del intento de Camila por llevarse a Isabela del jardín, ya no hubo más excusas. Julián entró en razón completamente. Por primera vez en años lo vi molesto con su madre y su hermana. Realmente molesto. Les escribió un mensaje claro, que estaban fuera de nuestras vidas. Que, si volvían a acercarse a Isabela, llamaríamos a la policía. Por supuesto, Teresa nos mandó un audio de 6 minutos llorando, rogando, diciendo que Camila no sabía lo que hacía, que estaba emocionalmente inestable, que había sido un impulso de amor maternal. Como si eso la justificara. Yo no contesté. Porque yo ya estaba haciendo mis propios movimientos. Y aquí viene el giro. Durante esas semanas de pesadilla, mientras Julián intentaba resolverlo todo con razonamientos y límites verbales, yo empecé a recopilar pruebas. Pero no solo por lo legal, sino por otra razón. Una noche, mientras pensaba en cómo alguien podía llegar al extremo de querer quitarle el hijo a otra mujer, me entró la curiosidad. ¿Qué tan limpia era la vida de Camila, realmente? Así que, sí, contraté a un investigador privado. Rara vez lo admito, pero vengo de una familia donde tenemos recursos. No suelo presumirlo, porque prefiero vivir con bajo perfil. Julián no lo sabe todo, ni lo necesita. Pero cuando se trata de proteger a mi hija, no iba a quedarme sentada. El investigador no tardó mucho en darme algo interesante. Camila había estado involucrada en un fraude médico. Estaba vendiendo suplementos naturales no aprobados a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, promocionándolos como productos que curaban la infertilidad. Falsificaba resultados, daba asesoría sin licencia y usaba perfiles falsos de supuestas clientas exitosas. Y lo peor, estaba siendo investigada en silencio desde hacía meses. Así que hice lo que nadie esperaría de mí. Llamé a la persona adecuada, y entregué todo. Pruebas, capturas, testimonios, registros bancarios. Todo cuidadosamente reunido. No como una venganza, sino como una advertencia: no te metas con una madre que está dispuesta a proteger a su hija. 2 semanas después, a Camila la detuvieron. No frente a nosotros. No con drama. Pero sí, fue arrestada formalmente por fraude, mala praxis, estafa. Su consultorio fue clausurado, sus redes desaparecieron y su reputación quedó hecha cenizas. Y aquí no termina. Porque en el proceso de investigación, también salió a la luz que Teresa, mi suegra, figuraba como beneficiaria directa en las cuentas usadas para los pagos. Ella era parte del negocio. Tal vez no tan activa como Camila, pero era quien recibía parte de las transferencias, bajo un nombre falso. Y eso, Reddit, eso fue suficiente para que la incluyeran en la investigación. Sí. A las 2 se las llevó el karma. Literalmente. La gente me ha preguntado si no me sentí culpable. Mi respuesta es simple: yo no las metí en nada. Solo les quité la máscara. Pero esto aún no ha terminado.
Porque desde la cárcel, Teresa encontró la forma de mandarme un mensaje. Y no fue uno de perdón. Fue una advertencia. Pero dejaré esto por aquí ya que me tiemblan las manos por la advertencia que recibí. Cuando me sienta mejor les actualizaré. Actualización 3. No sé cómo empezar esto sin que suene a guión de película. Pero lamentablemente no es ficción. No para mí. Después de que Camila y Teresa fueran arrestadas por el fraude que descubrí, creí que por fin podríamos respirar. Que este capítulo oscuro estaba cerrado. Por primera vez en meses, dormí con la puerta de mi cuarto sin revisar el pasador 2 veces. Creí que estábamos a salvo. Hasta que llegó el sobre. Era un día como cualquier otro. Julián estaba trabajando, yo acababa de dejar a Isabela en su clase de pintura y me quedé en casa a limpiar. Cuando bajé por el correo, entre cuentas y publicidad, había un sobre sin remitente, sin timbre postal, sin ningún tipo de marca. Solo mi nombre escrito a mano. Ana, con letra de señora, cuidada, redonda. La reconocí al instante. Adentro había una sola hoja. Blanca. Sin membretes. Jugaste con fuego, y creíste que saldrías ilesa. Yo puedo estar entre rejas, pero tengo amigas. Cuida a tu hija. No siempre vas a estar con ella. Me senté en el suelo del pasillo. El papel temblaba en mis manos. Sentí una mezcla de rabia, miedo, y una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Cómo demonios consiguieron que me llegara esto? Apenas me recompuse, llamé a Julián. No me dejó terminar de leer el mensaje antes de salir corriendo del trabajo. Fuimos juntos a la policía. Mostramos el sobre. Levantamos una denuncia por amenazas, pero nos dijeron lo de siempre, mientras no haya una acción directa, no podemos hacer mucho. Recomendamos precaución. Como si no la hubiera tenido desde el primer día. Como si no viviera en constante alerta. Esa noche hablamos con la escuela de Isabela. Les pedimos que solo permitieran que Julián o yo la recogiéramos. Ni abuelos, ni tíos, ni vecinos. Nadie. Cambiamos contraseñas. Instalamos cámaras nuevas en la casa. Y sí, compré gas pimienta y un taser. No me importa parecer paranoica. Prefiero eso a sentirme desprotegida. Días después, descubrimos algo que me dejó sin habla. Uno de los guardias de la cárcel donde estaba Teresa fue suspendido por colaboración externa no autorizada. En palabras claras, alguien le pagó para que sacara cartas sin pasar por control oficial. Según supimos, Teresa le dio varios sobres con notas personales para entregar a sus abogados y familia. Uno de esos sobres fue el mío. El guardia las envió por fuera, usando un amigo que no estaba en nómina. Todo esto lo supe gracias a una oficial que se apiadó de mí y, fuera de protocolo, me dijo que Teresa había mencionado a Isabela por nombre en una conversación interceptada. Es mi nieta. No le pertenece a esa mujer. Yo me voy a asegurar de que vuelva a donde debe estar. El tono con el que lo dijo, dicen que fue escalofriante. Frío. Obsesivo. Yo no soy experta en psicología, pero sé leer a las personas. Y a estas alturas, sé que Teresa no está bien. Su idea de familia está tan retorcida que no distingue límites. Y eso me aterra. Desde esa amenaza no ha pasado nada concreto, todavía. Pero estoy en estado de alerta constante. Hay un auto blanco que ha pasado 2 veces frente a la casa y no pertenece a nadie del vecindario. Puede ser paranoia. O no. Lo que sí sé es esto, no voy a quedarme esperando. Tengo un plan. Y esta vez, no será para defenderme. Será para terminar con esto de una vez por todas. Actualización 4. Nunca pensé que volvería a escribir con las manos temblando, pero aquí estoy. Después de recibir aquella amenaza de Teresa, sentí que había cruzado una línea. Ella ya no me odiaba, estaba obsesionada. Esa clase de odio que no duerme. ¿Qué planea? ¿Qué espera? Así que sí, empecé a mover mis propias piezas. Contraté a una abogada. Una que no se deja intimidar. Experta en custodia y medidas cautelares.
Mi plan era conseguir una orden que impidiera todo contacto futuro con Teresa o Camila, directa o indirectamente. Quería blindar a Isabela de cualquier riesgo, incluso a nivel legal. Y en medio de ese proceso, noté algo raro. Mi vecina, Leti, que siempre había sido mi mano derecha, empezó a actuar diferente. Ella había estado ayudándome desde que Isabela era bebé. Se ofrecía a cuidarla cuando yo trabajaba, traía comida, incluso fue quien me ayudó a buscar al investigador privado. Yo confiaba en ella como en una hermana. Y ese fue mi error. Un sábado por la tarde, Isabela estaba viendo caricaturas mientras yo revisaba unos papeles. Leti llegó con su habitual sonrisa de traje panqué y chismes, pero esta vez se le notaba, incómoda. Como si quisiera decir algo, pero se lo tragara. La invité a pasar. Le serví café. Charlamos de tonterías. Pero algo no encajaba. A la mañana siguiente, mientras revisaba mi correo electrónico desde la computadora, que casi nunca uso porque todo lo manejo desde el celular, vi algo que me congeló. Una carpeta en el escritorio que no recordaba haber creado. Grabaciones, respaldo. Al abrirla, encontré capturas de pantalla, grabaciones de voz mías, incluso una conversación que había tenido con mi abogada por videollamada. Privada. Desde mi casa. ¿Cómo había llegado eso allí? Me fui directo a las cámaras de seguridad. Revisé el historial. 2 días antes, Leti había estado en casa cuando yo salí a dejar a Isabela con su maestra de pintura. Le había pedido que regara las plantas. Lo hacía siempre. Confiaba en ella. Pero en esa hora que estuvo sola, se conectó a mi laptop. Y no solo eso. Llamó a alguien desde su celular y dijo una frase que jamás olvidaré. Ya tengo lo que me pediste. Y sí, ella no sospecha nada. Sentí que me faltaba el aire. Llamé al investigador que me había ayudado con Camila. Le di el número de Leti. No tardó en conseguirme algo, llamadas frecuentes con el hermano mayor de Camila, un tipo con el que apenas teníamos contacto y que vivía en otra ciudad. El investigador también descubrió que Leti había recibido una transferencia de una cuenta asociada a Teresa, semanas antes de su arresto. Leti me traicionó. Desde antes de que estallara todo. Le había pasado información, grabaciones, incluso detalles de mis planes legales. Era su informante. Su espía. No sé cuánto daño hizo, pero sí sé que estuvo vendiendo mi privacidad como si fuera una mercancía. ¿Y lo peor? Lo hizo por dinero. Esa mujer a la que le confié a mi hija. A la que dejé entrar a mi casa como familia. Ella eligió un sobre con billetes en vez de nuestra amistad. En vez de mi hija. Ya levanté una denuncia contra ella. Y aunque sé que tomará tiempo, la estoy señalando como cómplice en el caso. Mis abogados están trabajando en sumarla formalmente como parte de la red que facilitó el acoso y la amenaza. Pero lo que más me duele, no es la traición. Es que ahora sé, con más certeza que nunca, que no puedo confiar en nadie. Y eso me deja completamente sola. Bueno, no completamente. Me queda Isabela. Y por ella, estoy dispuesta a convertirme en lo que tenga que ser. Actualización 5. Ya no soy la misma persona que empezó contando esta historia. Antes era una mujer que lloraba a escondidas en el baño, que pensaba que el bien siempre ganaba si uno hacía las cosas correctas. Ahora, no. Ahora sé que a veces para vencer a los monstruos hay que convertirse en uno más grande. Leti me traicionó. Filtró mis conversaciones con la abogada, espió mi casa, manipuló a mi hija, me sonreía mientras pasaba información a la familia que quería arrebatármela. Y todo por dinero. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir qué más había hecho. Gracias al investigador privado, mi mejor inversión en esta pesadilla, descubrí que Leti tenía un patrón de engaño. Yo no fui la única víctima. Había estafado a otras 2 madres del vecindario, fingiendo ayudar con sus pequeños negocios y luego robándoles información bancaria. Pero eso no era lo más sucio. Leti había estado revendiendo datos personales de mujeres separadas, madres solteras, y mujeres mayores, direcciones, rutinas, contactos, a grupos que operaban fraudes sentimentales por Internet.
Una red de estafadores que usaba esa información para montar perfiles falsos y atacar emocional y económicamente a mujeres vulnerables. Letty no solo era una traidora. Era una depredadora social. Y cometió el error de meterse con la mujer equivocada. Así que hice lo que nadie esperaba, me hice pasar por víctima. Utilicé uno de mis correos antiguos, creé una identidad ficticia, me presenté como una madre soltera recién llegada al vecindario. Me puse en contacto con Letty a través de una amiga en común que no sabía nada de lo que pasaba. Me mostré amable, insegura, desesperada por conectar. Y Letty, como la sabandija que es, picó. Empezó a pedirme datos. A decirme que me ayudaría a encontrar oportunidades, que conocía gente que podía ayudarme a levantar mi negocio, otro invento. Le di datos falsos, cuentas cebos, direcciones falsas. Y lo grabé todo. Capturas. Audios. Videos. Hasta una reunión que tuvimos en un café donde mencionó, sin saber que le estaba grabando, que a veces vendía información porque las madres tontas no sabían protegerse. Reuní pruebas durante 2 semanas. Coordiné con el mismo abogado del caso contra Camila. Y cuando lo tuvimos todo, lo entregamos a la policía y a un periodista. Sí. También eso. Una reportera de una página local especializada en crímenes de cuello bajo se interesó en el caso. Le di las pruebas, los nombres, los patrones. Y el artículo salió el lunes siguiente con el título. Vecina ejemplar resultó ser parte de una red de estafas a mujeres vulnerables. Letty fue detenida 3 días después. Pero no en silencio. La policía llegó a su casa con orden de cateo. Entraron con cámaras. El video se viralizó. Sus padres tuvieron que cerrar su tienda. Sus hermanos le dieron la espalda. Su nombre fue arrastrado por todo Internet. Y lo mejor de todo. En su teléfono encontraron mensajes directos con Teresa, mi suegra, hablando de mí. Ella no sospecha nada. Está cegada por la maternidad. Es fácil manipularla. Y también Lo del colegio ya está listo. Si todo sale bien, la niña estará con Camila antes de que acabe el año. Letty no solo me espiaba. Planeaba activamente ayudar en un nuevo intento de quitarme a mi hija. Eso fue suficiente para que la fiscalía la considerara parte de una conspiración para cometer secuestro. Hoy, Letty está en prisión preventiva. La misma cárcel que Teresa. Aunque en módulos diferentes, no deja de ser poético. Y yo, no me siento culpable. Ni un poco. Solo siento alivio. Porque eliminé a una serpiente que se metió en mi nido. Y ahora, estoy lista para acabar con la reina de las víboras. Teresa. Actualización 6. La gente cree que cuando alguien termina en la cárcel, se acabó el problema. Eso es mentira. Porque cuando alguien como Teresa pierde el control, se aferra con más fuerza a lo poco que le queda, su odio, su resentimiento, su obsesión. Y lo mismo va para Camila y Letty. 3 mujeres, 3 máscaras. Y las 3 creían que seguían teniendo poder. Querían guerra. Pero ahora somos nosotros quienes decidimos las reglas. Después de que Letty fue detenida y procesada como cómplice en la red de estafas y el intento de secuestro, descubrimos que, incluso tras las rejas, seguían moviéndose cosas. Cartas enviadas desde la prisión. Comentarios accidentales que llegaban a conocidos nuestros. Una prima lejana de Camila intentó acercarse a Isabela en un parque fingiendo un encuentro casual. A partir de ahí, Julián y yo tomamos una decisión. Esto se acababa ya. O se acababan ellas. Solicitamos una audiencia especial. Gracias a las nuevas denuncias, logramos que nos permitieran hablar con Teresa y Camila en la sala de entrevistas. No era una visita común. Era legal. Supervisada. Grabada. Entramos juntos. Julián de la mano conmigo. Yo con el rostro en alto. Teresa tenía esa sonrisa suya, medio maternal, medio psicópata. Camila nos miraba como si aún creyera que tenía alguna superioridad moral. Pero no dijeron nada. Esperaban que nosotros habláramos. Y lo hicimos.
Primero Julián. Esta es la última vez que me ves. A partir de hoy, estás muerta para mí. No eres mi madre. No eres la abuela de mi hija. Cualquier intento más de acercarte a Ana, a Isabela, a nosotros, te va a salir caro. Muy caro. Y no hablo de abogados. Hablo de arrastrarte a un infierno legal del que no vas a salir nunca. Luego fui yo. Tienen suerte de estar aquí dentro. Porque afuera no durarían un día si les hiciera lo que realmente merecen. Tengo información, grabaciones, documentos, declaraciones. Puedo convertir su nombre en sinónimo de asco en cualquier rincón. ¿Quieren guerra? Estoy preparada. Pero si siguen intentando tocar a mi hija, las voy a enterrar vivas en su propia miseria. Camila intentó hablar. Dijo algo como: solo queríamos lo mejor para ella. Pero Julián la interrumpió. Lo mejor para ella es que tú y mamá estén lo más lejos posible. Muerta sería ideal. Pero la ley me prohíbe desearlo en voz alta. Nos fuimos sin mirar atrás. Pero antes de salir, dejé sobre la mesa una carpeta. Adentro. Fotos de Leti esposada. Las pruebas de su conexión con ambas. Una copia del artículo publicado en el sitio de crímenes. Y una nota escrita a mano. ¿Quieren ver lo que puedo hacer con una serpiente traidora? Sigan jodiendo. Y les haré lo mismo. Ana. No las miré. No necesitaba hacerlo. Ya no son mis pesadillas. Ahora, soy yo la de sus pesadillas. Actualización 7. Después de aquella advertencia, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. Habíamos tomado el control. Habíamos hablado claro, sin miedo, sin temblar. Pensé que bastaría. Pero subestimé una cosa. Cuando alguien como Teresa lo pierde todo, ya no lucha por ganar, lucha por destruirte a ti también. Pasaron unas semanas tranquilas. Isabela empezó terapia con una psicóloga infantil. Julián y yo iniciamos un nuevo proyecto que nos daba ilusión. Cambiamos de número, de cuentas, hasta de supermercado. Era como limpiar una casa infestada después de una tormenta. Yo necesitaba respirar. Sentirme viva de nuevo. Y entonces, una llamada desde la escuela. Isabela no estaba. Una mujer con documentos falsos había llegado, mostrándose como trabajadora social y alegando una intervención urgente. Sí. Había credenciales. Un supuesto permiso. Una carta que parecía venir del juzgado. Pero era todo una mentira. Gracias a que una de las maestras conocía bien mi caso y dudó de la actitud de la trabajadora, llamaron al director. Se retrasaron unos minutos mientras la retenían con excusas. Eso fue lo que evitó la tragedia. Para cuando llegué a la escuela, ya la policía tenía a la impostora. Y lo que descubrimos me heló la sangre. No era alguien cualquiera. Era una exinterna de la cárcel donde Teresa está recluida. Una mujer que había sido liberada hacía apenas 5 días. Y en su celular había mensajes borrados, que se pudieron recuperar, donde Teresa le ofrecía dinero por sacar a la niña del entorno de la mala madre. Incluso firmaba los mensajes como la abuela que nunca se rendirá. Sí. Desde la cárcel. A través de una red de contactos que aún tenía activos. Quería secuestrar a mi hija. Otra vez. Y esta vez, lo habría logrado, de no ser por una maestra valiente y un maldito presentimiento que me había hecho dejar instrucciones claras en la escuela. Mi mundo se vino abajo por un instante. Isabela estaba sana, sí. A salvo. ¿Pero hasta cuándo? Fue Julián quien dijo lo que yo no me atrevía a poner en palabras. Que esto no es solo obsesión. Es locura. Y no va a parar hasta que ella esté completamente destruida. Así que tomamos la decisión. No de escondernos. No de defendernos. Sino de aplastarla. Ya no vamos a esperar. Ya no vamos a advertir. Ahora vamos a atacar. Porque Teresa acaba de firmar su sentencia. Y ni siquiera el uniforme naranja la va a salvar esta vez. Actualización 8.
La noche después del intento de secuestro no dormí. Me senté frente a la laptop con una carpeta roja en una mano y el corazón endurecido en la otra. Dentro de esa carpeta, llevaba años de mi vida. Dolor. Pruebas. Grabaciones. Y verdades que nadie había querido ver. La familia de Julián siempre fue intocable. De esas que sonríen mucho en público y se destruyen por dentro. Pero lo que descubrí en estos años de guerra era aún peor de lo que imaginé. Teresa no solo era controladora. Tenía un historial oculto de abuso psicológico y manipulación, no solo con su familia, sino con otras personas también. Gracias al investigador, bendito sea, descubrí 3 denuncias hechas por extrabajadores de una fundación donde Teresa era voluntaria. Las acusaciones incluían robo de recursos, amenazas verbales y manipulación emocional a mujeres vulnerables. 2 de esas denuncias habían sido archivadas misteriosamente. ¿Y quién había intercedido en aquel entonces para protegerla? Su hija favorita, Camila. Camila, que trabajaba en una firma de abogados y había movido influencias para hacer desaparecer archivos. Y no solo eso. Había pruebas de que Camila también había encubierto a su exnovio, un hombre acusado de violencia doméstica contra una joven. Ella había intimidado a la víctima para que retirara la denuncia. No lo digo yo. Lo dicen los correos recuperados de una antigua cuenta en la nube. Y Leti. No solo estafaba. Tenía una hermana menor con discapacidad que abandonó en un albergue rural, mintiendo sobre su paradero. Fingía cuidarla mientras recibía dinero de programas sociales. Todas estas cosas las sabíamos. Pero estaban ocultas. Bajo capas de poder, de prestigio, de falsos discursos de mujeres ejemplares. Así que ya no quise esperar más. Grabé un video. Yo. Ana, 34 años. Madre. Sobreviviente. Y, desde ese día, verdugo. Me senté frente a la cámara, sin maquillaje, sin adornos, sin filtro. Y hablé. Conté todo. Con fechas. Con pruebas. Con nombres. Conté cómo Teresa intentó secuestrar a mi hija más de una vez. Cómo manipuló a su hijo, a mí, a todo el que se le cruzó. Conté cómo Camila había usado su carrera legal para encubrir delitos. Y cómo Leti vendía información personal y se hacía pasar por una amiga mientras colaboraba con una red fraudulenta. Mostré las grabaciones, los documentos. Puse imágenes. Audios. Todo. No era un post en Facebook. Era un documental de horror disfrazado de familia perfecta. Lo subí a YouTube. A Twitter. A TikTok. A donde pude. Y le pedí a todos mis contactos que lo compartieran. Que lo hicieran llegar a cualquier periodista, activista, medio de comunicación que conocieran. Y funcionó. A las 3 horas, ya tenía 20.000 vistas. A las 8 horas, era tendencia. A las 24 horas, Teresa, Camila y Leti eran nombres conocidos por todo el país. El Ministerio de la Mujer tomó cartas en el asunto. Reabrieron las denuncias. Se habló de obstrucción de justicia. Delitos financieros. Falsificación de documentos. Encubrimiento agravado. Y lo más importante. El fiscal que llevaba el caso pidió revisión de condenas y ampliación de cargos, basándose en las pruebas nuevas. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Ver los rostros de Teresa y Camila en televisión. Ya no como las damas honorables que se creían, sino como lo que realmente eran. Criminales disfrazadas de madre e hija modelo. Ese día no dormí. Pero tampoco lloré. Solo sonreí. Y miré a Isabela dormir. Tranquila. Segura. Libre. Porque después de años de ataques, amenazas, traiciones. Finalmente gané. Actualización final. No sé en qué momento exacto empezó la pesadilla. Tal vez cuando dije sí, acepto, sin saber que me casaba también con un campo minado. O cuando mi hija nació y se convirtió en objeto de obsesión de personas que confundían amor con control. O quizás siempre estuvo ahí. Silencioso.
esperando su momento. Lo que sí sé es cuándo terminó. Terminó el día en que dejamos la casa. El día que empacamos lo que realmente importaba, ropa, dibujos, algunos libros, y quemamos lo demás. No literalmente, aunque la idea me tentó. Vendimos todo. Cerramos cuentas. Renunciamos a las viejas rutinas. Y nos fuimos. No voy a decir a dónde. Solo que hay sol. Y árboles. Y una pequeña escuela donde Isabela ya aprendió a decir hola en 2 idiomas nuevos. Julián encontró trabajo como maestro de música. Yo abrí una cafetería modesta con un rincón de lectura y plantas colgantes. No ganamos una fortuna. Pero por primera vez, no nos sentimos observados. Ni perseguidos. Ni en alerta constante. Isabela ríe más. Sueña con ser veterinaria. A veces me pregunta por su abuela y su tía. Yo le digo que hay personas que solo viven en los cuentos para enseñarnos lo que no debemos permitir. No odio. No venganza. Solo aprendizaje. Julián y yo hemos vuelto a hablar con honestidad. Nos dolió todo. Nos destruyó por dentro. Pero sobrevivimos. Y eso es más de lo que muchos logran. A veces, en la noche, cuando el silencio es tan profundo que parece una bendición, pienso en todo lo que pasó. En Teresa. En Camila. En Leti. Ya no me dan miedo. No porque estén en la cárcel. Sino porque ya no tienen poder sobre mí. Les gané. No porque las expuse. Sino porque seguí amando, confiando, viviendo, después de ellas. Y si esta historia sirve de algo, que sirva para eso. Para recordarte que la verdad duele, sí. Pero libera. Y que nadie, ni siquiera una suegra disfrazada de madre perfecta, ni una cuñada con delirios de maternidad ajena, ni una amiga traicionera, tiene derecho a dictar lo que haces con tu vida. O con tu hija. Hoy, somos 3. Una familia rota y reconstruida. Con cicatrices, sí. Pero caminando hacia adelante. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Estamos bien.